inicio de los años 70 parecía deparar grandes momentos a la empresa Citroën. Resuelta temporalmente su delicada situación financiera por los millones de la entonces poderosa Fiat, un fascinante Gran Turismo con motor Maserati le abriría las puertas de la clientela más exquisita del planeta, mientras que su socio alemán NSU debería uparle a lo más alto de la vanguardia con unos motores rotativos que pretendían indicar el camino a seguir a la industria del automóvil. Largamente esperado, su producto más importante de la nueva década se gestaba, sin embargo, de puertas adentro. Aunque tarde, el GS estaba destinado a cubrir el enorme vacío que separaba a los incombustibles y modestos bicilíndricos de los audaces DS e ID, acercando la particular inteligencia de los franceses a una nueva y numerosa clase media que al apostar por este Citroën se distanciaba, como era costumbre, de las soluciones técnicas ofrecidas por el resto de fabricantes mundiales. Tras varios intentos fallidos de crear una berlina popular desde los albores de los años 60, la bomba que llevaba manipulando apresuradamente Citroën desde hacía 3 años, que ni siquiera el Mayo francés fue capaz de desactivar, estallaba en el verano de 1970 con las primeras informaciones que publicaba la prensa acerca de un inédito 6 caballos que el fabricante de los chevrones debería producir de manera inminente. En agosto de ese mismo año, el GS sería presentado a los medios informativos en Irlanda, donde quedaron al descubierto el depurado diseño de su carrocería, su futurista salpicadero con un velocímetro de lectura directa tras una lupa, la sofisticada suspensión hidroneumática heredada de sus hermanos tiburones y un nuevo motor de 4 cilindros opuestos refrigerado por aire, capaz de desarrollar 55 caballos y medio, que le permitía rozar los 150 km/h con poco más de 1 litro de cilindrada, algo escasa para sus más de 4 metros de longitud y sus casi 900 kilos de peso. Convertido en la vedette del Salón de París, celebrado en el mes de octubre, y ofrecido en acabados Club y Confort, el GS se encontraba dispuesto a inundar las carreteras de toda Europa. «Encuentra algo mejor», desafiaba Citroën a los automovilistas de la clase media francesa con este coche, que maximizaba el confort, la seguridad y las prestaciones. Descartándose el GS, el más caro de sus oponentes, la elección de un automóvil para la gran mayoría podría recaer entre los recientes Peugeot 304, Renault 12 o Fiat 128, todos ellos de tracción delantera, o entre un Mazda 1200 o un Ford Escort de propulsión. Quizá el más práctico Simca 1100 especial fuese el rival que más comprometía al Citroën, ya que era más par con el consumo y ofrecía 20 caballos más de potencia. Flamante ganador del certamen del coche del año en Europa para 1971 y ofrecido por Citroën no solo a sus más fervientes clientes, en octubre de ese año, de nuevo en París, se presenta la práctica variante Break, comenzando por esas mismas fechas la producción de la berlina en nuestro país. En la factoría viguesa se ensamblarán, casi artesanalmente, 5 unidades diarias del GS, que tendrán como destino Holanda, donde pronto se le conocerá como el Vigo. Tan solo el 20% de los componentes serán de procedencia española, incluyendo las cajas de cambio llegadas de la empresa metalúrgica de Santa Ana, fabricante de los Land Rover en Linares. El otoño parisino vería nacer, esta vez en 1972, al Citroën GS 1220, apellido que aludía a su nueva cilindrada, que mejoraba notablemente la criticada capacidad de respuesta del motor precedente, a pesar de que la potencia solo se incrementaba en 4 caballos y medio. La firma a finales de ese año, de los conocidos decretos Ford, por los que se reducía el grado de nacionalización en los componentes de un automóvil, hacía posible la comercialización en España de nuestro protagonista. Para competir en la categoría más concurrida del mercado, Citroën Hispania presentaba en el Salón de Barcelona, celebrado en abril de 1973, su modelo GS Club, el de mayor dotación interior y cubicaje. Será en mayo cuando comiencen las ventas de este inédito Silencio, un ejemplo único de un coche ejemplar, según la marca, inventado partiendo de las necesidades y deseos de los automovilistas de hoy y del mañana, un hito en la historia del fabricante vigués, que duplicaba la potencia y la cilindrada de su oferta bicilíndrica.
Su precio total de unas 200.000 pesetas se situaba de nuevo por encima del de todos sus competidores, que podían ser un Austin Victoria Deluxe, un Renault 12S, un Simca 1200S o incluso todo un Seat 1430, lo que no había impedido que Citroën recibiese unas peticiones de 10.000 unidades, superiores a la fabricación prevista en un año. Convertido en la sensación automovilística del momento por su elevada técnica y su línea de vanguardia, y mientras Fiat decía adiós a su cooperación de apenas un lustro con los franceses, en la compañía parisina se preparaban para el lanzamiento de lo que sería uno de sus mayores fracasos. En el Salón de Frankfurt de 1973, marcado por la crisis energética consecuencia del conflicto árabe-israelí, se mostraba el sediento GS birrotor, que nacía condenado a muerte. Con una cilindrada equivalente a 2 litros, su motor refrigerado por agua, fabricado por la alemana Comotor, desarrollará 107 caballos, suficientes para lanzarlo a 170 km/h, con un gasto de combustible que superaba en un 15% el de un DS-23 de inyección. Asociado a un cambio semiautomático de 3 relaciones, unos pasos de rueda ensanchados, unos neumáticos de mayor anchura y un interior con una profusa relojería convencional, lo diferenciarán de cualquier otro GS, como también lo hacía su precio, que aumentaba en un 60%. Previsto para 25 unidades diarias, el ruinoso experimento finalizaba tras casi 2 años y 847 ejemplares fabricados, una proeza que al menos permitía a Citroën anunciar al GS como pionero en su país en el uso de un motor del tipo Wankel. Elegido coche del año en España en enero de 1974, sería el siguiente año el de mayores novedades. A finales de febrero del 75 se presentaba el ya conocido GS familiar Obreak, dotado de unos nuevos asientos denominados trapecio, incorporados a la berlina desde el otoño anterior. En abril aparecerá una versión de mayor lujo, el Palace, presentada en Francia en septiembre de 1974. La pintura metalizada, las lunas coloreadas o el tapizado en velour lo separaban del club, mientras que en noviembre llegaba a los concesionarios un GS sin apellido, de carácter económico y acabado simplificado, que prescindía del cuentavueltas, el reloj o la luneta térmica, y contaba con unos asientos de Sky. De este modo, la familia española del coche, que empezaba donde los demás acababan, como lo publicitaba ahora Citroën, estaría formada por 4 versiones entre las que poder elegir. En octubre del año 77 se producía el rediseño del Citroën más vendido en España, que afectaría a su carrocería y a su habitáculo. Manteniéndose invariada la base mecánica, la parrilla se simplificaba al abandonarse las características celdillas hexagonales, en la trasera se reordenarán los grupos ópticos, serán nuevas las llantas en las variantes más económicas y se añadirán 5 colores. En el interior las puertas contarán con bolsas rígidas portaobjetos y el cuadro de mandos con relojes redondos será el que Citroën había mostrado ya en París hacía un año, y Jaeger, su fabricante, en el último certamen barcelonés. A comienzos de 1978 aparecía la versión deportiva X2, conocida en su país de origen desde hacía más de 3 años, que desarrollando mejores prestaciones gracias a sus 5 caballos suplementarios, ofrecía también nuevos asientos con reposacabezas integrados, llantas de diferente diseño, proyectores antinieblas y un llamativo alerón trasero realizado en goma de color negro. Hacia finales de esa temporada, los GS verán alterada levemente su parte trasera, siendo lo más destacado la opción de respaldos posteriores abatibles, solución única entre las berlinas de producción nacional y preámbulo de una quinta puerta, que llegaría un año más tarde con los remodelados GSA. El GS Palace al que nos hemos subido fue matriculado en el otoño de 1978, año en el que esta familia registra sus mejores ventas en España, comercializándose algo más de 41.000 unidades. Los trazos de la carrocería del GS fueron obra de Robert O'Prom, autor también del rediseño de los DS y de las osadas formas de los SM y CX. Será su creación más controvertida, ya que el perfil con 6 ventanas laterales, con la cola bruscamente truncada, parecía una copia del de las berlinas aerodinámicas que Leonardo Fioravanti había realizado para Pininfarina desde 1967. Para este reestilizado GS, Citroën anunciaba un coeficiente aerodinámico de 0,32, valor claramente por debajo de los 0,36 de los posteriores CX y en línea con el de muchos de los automóviles actuales. En los Palace, las llantas de 15 pulgadas cuentan, a diferencia del resto de versiones, con tapacubos integrales de acero inoxidable, siendo los neumáticos, como en todos los GS españoles, de 145 mm de anchura.
La estructura, asentada sobre una considerable batalla de 2,55 metros, dispone de zonas de absorción de energía cinética en caso de choque. El habitáculo del GS responde fielmente a los principios de Citroën. Es confortable y su original diseño se sale de lo común. El salpicadero de líneas asimétricas podría pasar por el de cualquier artefacto de la era espacial e incluye sobre la palanca de cambios un curioso freno de mano que actúa sobre el eje delantero. Tras el tan querido volante monobrazo, la instrumentación perdía parte de la personalidad de las primitivas versiones con su característico velocímetro y su cuentavueltas en forma de arco, pero cuenta igualmente con un amperímetro situado en la esfera correspondiente al taquímetro. El equipamiento de serie de esta lujosa versión del GS es muy completo para ser un coche medio de hace 40 años, por el que se pagaba entonces un precio total de 465.000 pesetas, unos 2.800 euros. En la lista de opciones de fábrica del Palace figuraban tan solo el techo corredizo y los cinturones de seguridad enrollables. El maletero, con 465 litros declarados, destaca por su volumen y por la regularidad de sus formas, pero la manipulación de la carga en la zona más próxima del respaldo no resulta fácil. El motor boxer de 4 cilindros, realizado íntegramente en aluminio, cuenta con sendos árboles de levas por cada bancada movidos por una correa dentada, siendo las cámaras de combustión hemisféricas. Con unas cotas supercuadradas, una relación de compresión de 8,2:1 y un carburador de doble cuerpo, los 1.222 centímetros cúbicos rinden 60 caballos a 5.750 vueltas, con un par de 8,9 kilogramos a 3.250. Citroën anunciaba una aceleración de 0 a 100 en poco más de 16 segundos, pudiéndose alcanzar una punta de 151 km/h, velocidad que el fabricante publicitaba también como de crucero. La suspensión hidroneumática con 4 ruedas independientes permite circular por caminos deteriorados gracias a su altura variable, proporcionando al mismo tiempo un excelente confort y una estabilidad ejemplar. A la hora de detener la marcha, el equipo de frenado, con un recorrido mínimo del pedal y asistido por el mismo sistema hidráulico que la suspensión, estará formado por 4 discos, situándose los delanteros de generoso diámetro a la salida del diferencial, reduciéndose de este modo el peso no suspendido. La dirección de cremallera, precisa y suave, es, según la marca, insensible a las variaciones de adherencia y a las desigualdades de la carretera, debido a que el eje de la rueda y el del pivote coinciden en el punto de contacto de los neumáticos con el suelo. El rediseño del Citroën GS para la temporada 78 no había despertado el interés de la prensa especializada nacional, que ya se había hecho eco, hacía un lustro, de sus apreciables cualidades. Autopista destaca del primitivo GS Club su seguridad activa gracias a una estabilidad, unos frenos y una dirección muy eficaces, la gran capacidad del maletero y unas prestaciones brillantes para su peso y cilindrada. Censura del que considera el coche técnicamente más avanzado que se fabrica en España, su interior caluroso debido a la generosa superficie acristalada y a la ausencia de extractores de aire, unos asientos considerados como impropios al estar realizados en esta primera versión a base de tiras de goma, y unos proyectores delanteros de yodo demasiado expuestos a los golpes de aparcamiento. El mensual 4 ruedas subraya de este coche capaz de torear en las mejores plazas, su visibilidad debido a la presencia de luneta térmica y de espejo retrovisor exterior, lo bonito y distinto del diseño de su carrocería, su habitáculo silencioso y bien equipado con una correcta postura de conducción y su excelente velocidad punta. Un consumo un tanto elevado teniendo en cuenta su óptima aerodinámica, una escasa ventilación del interior, una discreta elasticidad del motor y unos neumáticos insuficientes que penalizan la capacidad de frenada, serán sus puntos a mejorar. Por último, Velocidad analiza este automóvil vanguardista y de talento, aplaudiendo el cuidado acabado del interior y lo sobrio de sus consumos a velocidades estabilizadas, con una media de 7,5 litros al circular a 90 km/h, apuntándose como defectos las discutidas formas de su trasera, los asientos delanteros poco envolventes y la apertura del maletero mediante el propio parachoques. Referente indiscutible de una vanguardia de gran difusión, científicamente estudiada por hombres y computadoras, el GS no permitía que nadie quedase indiferente a su paso. Durante más de 15 años, casi 2,5 millones de usuarios habían seguido el consejo de Citroën a la hora de comprar un coche. Creían no haber encontrado nada mejor.